Barón Orgaz, una novela del Dr. Orient. Capítulo 12. Enrique se consideró afortunado. Era poco probable que lo hubieran ejecutado, aunque el fracaso hubiera sido enteramente culpa suya. El caso de Werner era especial. Su hermano menor había actuado sin autoridad, por algún impulso egoísta. Sin embargo, el propio Christian había ordenado esta última operación y aprobado el plan. Sin embargo, los caminos del nuevo hombre estaban por encima de los simples mortales. El destino de Chambala le había sonreído cuando Christian decidió acompañarle en el coche. Había podido ver por sí mismo lo que había salido mal, y por qué. La trampa había sido sencilla, pero infalible. Incluso estaban preparados para la posibilidad de que el obstruccionista llamara a un garaje. Pero no lo había hecho. Las condiciones eran perfectas cuando se movieron para desactivar. La mujer había sido una variable imprevista e inevitable. Sin embargo, el orgullo de Henry seguía dando vueltas a la lógica. Había querido ser él quien eliminara a Orient. Por Christian, su dios, maestro y amante. Enterró la ansiedad en sus metódicos preparativos para el próximo partido. Con los años, sus tareas previas a la competición se habían convertido en un intenso ritual. La colocación de cada trozo de cinta en sus tobillos, el desenrollado de sus calcetines, el empolvado de sus pies, los diferentes cordones de sus zapatos derecho e izquierdo, cada acto se realizaba en secuencia, siendo esta secuencia tan significativa como los propios actos. Entendía que iba más allá de la necesidad de ganar el partido. Era su ritual personal para la perfección de su cuerpo. Desde la infancia había celebrado una solemne preocupación por su bienestar físico. Había comenzado cuando comprendió que su único propósito de existencia era servir a la sagrada voluntad de la Trinidad. Cada dolor, tirón o magulladura era una amenaza para su utilidad. Durante años había practicado una disciplina tras otra, orgulloso de las hazañas que se atrevía a intentar y realizar. Pero lo que más le enorgullecía era que su cuerpo diera placer a Christian. Todavía faltaba casi una hora para el partido, y la armería estaba casi vacía. A Enrique le gustaba más este momento. Sin ser molestado, podía concentrarse en cada golpe de un partido imaginario con su oponente, mientras ajustaba la tensión de sus raquetas y añadía cinta adhesiva a los mangos. Los escenarios variaban, dependiendo de la fuerza de su oponente. Esta noche jugaba contra el holandés, por una bolsa de 20.000, el ganador se lo lleva todo. Era un partido privado organizado por Christian y sus amigos para su propia diversión, y Henry no quería decepcionarlos. Cientos de miles de personas apostarían en el partido, pero lo más importante era que su actuación era la palanca de Christian al extender el poder invisible de la Trinidad. Por eso imaginó un partido en el que el holandés le humillara, le obligara a soportar tácticas deshonestas, insultos y llamadas prejuiciosas de los jueces de línea. Controló su furia salvaje, almacenando en su mente como una víbora que llena sus sacos de veneno. Repitió mentalmente otra versión del partido, en la que se había lesionado a mitad del primer set, había sido abucheado durante todo el partido por el holandés y el público le había abucheado tras su derrota. Luego comenzó sus ejercicios de calentamiento, relajando la tensión que había introducido deliberadamente en sus músculos. Estos también los realizó en una secuencia establecida, empezando por los dedos de los pies y los tobillos, y progresando sobre cada curva y conexión de su cuerpo, hasta llegar a las muñecas y los dedos. Después se puso los calcetines y se ató los zapatos, ambas tareas ejecutadas de derecha a izquierda. Para cuando las taquillas del sótano empezaron a resonar con actividad, ya estaba cómodamente preparado. Subió a la cancha, evitando las comodidades habituales de los competidores. Las gradas seguían vacías y no había nadie en la pista. Un buen presagio. Se tomó su tiempo para arreglar su equipo junto a la silla blanca alta, asegurándose de que sus raquetas, el amamelis, las toallas, las muñequeras y los termos de té de hierbas y miel estuvieran expuestos en el orden adecuado, como las cosas de su casillero militar en casa. Luego sacó unas pelotas de su bolsa y cogió su raqueta de práctica, la más pesada. Si se sentía bien, la usaría durante el primer partido, antes de cambiar a una un poco más ligera. Si iba por delante, la usaba hasta el tercer set antes de pasar a la raqueta de aluminio.
La de metal era muy ligera y de mango más largo, y algunas noches, cuando conseguía la máxima extensión de su brazo, se manejaba como un látigo. Con cuidado, levantó y giró la pesada raqueta, calentando el codo. A continuación, realizó algunos cortes de práctica. Después de eso, estaba listo para golpear algunas pelotas. Dejó que las primeras entraran en la red, con una lentitud extra en el brazo que le facilitaba la recuperación de las pelotas. En realidad, el simple hecho de recuperar esas primeras pelotas le proporcionó un valioso contacto con el propio suelo, haciendo que la pista le resultara familiar. Como todavía tenía mucho tiempo, saltó la red al otro lado y dio unos cuantos golpes ligeros desde allí antes de asentarse y calentar en serio. Realizó una docena de saques, enrollando y desenrollando su cuerpo como una máquina con el interruptor en posición baja, sin pensar en nada más que en su propio ritmo de músculos y reflejos. Cruzando, sirvió una docena más fuerte, y luego caminó muy lentamente hacia su área. Mientras se limpiaba la cara con una toalla, miró a su alrededor y vio que las gradas se estaban llenando de espectadores. Había algunas mujeres, pero la mayoría de los asientos estaban ocupados por hombres con atuendos caros. Después de instruir a los recogepelotas sobre la forma correcta de entregarle un rebote, y un solo rebote, Henry empezó a pensar de nuevo en el holandés, y en la forma en que había sido abusado, victimizado y ultrajado. Los segundos se convirtieron en meses mentales de entrenamiento dedicado a este momento de venganza. El holandés llegó tarde, otra forma de insulto. Al parecer, no sentía la necesidad de ser puntual cuando jugaba con un inferior. Henry se cuidó de mantener su expresión en blanco, mientras enrollaba su odio hirviente hacia el holandés como un resorte. Por fuera era el mismo modelo de niño americano de extremidades sueltas y piel fresca cuyos rasgos sin emoción eran tan apreciados por las empresas de refrescos, las agencias de publicidad y los hombres ricos. Al observar las gradas, vio que el partido había atraído a algunas de las personas más influyentes de la ciudad. Estaban de pie, en nudos de previsión, haciendo un trueque por la atención de los hermosos chicos que desfilaban con desdén por los pasillos. Wildstein estaba justo encima, con su séquito habitual, discutiendo intensamente con uno de los corredores de apuestas. Henry sabía que se había tomado muy mal la pérdida de Werner. Durante semanas, Wildstein había estado rondando los partidos, apostando grandes sumas contra Christian y perdiendo mucho. No cabe duda de que había apostado mucho contra el holandés. Henry utilizó ese conocimiento para alimentar su ardiente rabia. Reventaría su propio corazón antes de permitir que el judío se beneficiara de cualquier fallo en su juego. El holandés salió al piso y lo saludó cordialmente. Henry se mostró fríamente cortés, sabiendo que las sonrisas eran una treta para embotar su carácter competitivo. El holandés quería dejarle en ridículo enfrente a toda esta gente, ante los hombres que eran importantes asociados de Christian y el marco para la dominación del Cuarto Reich que se avecinaba. Lo más probable es que el judío hubiera suministrado al holandés estimulantes para ayudarle en la tarea. Christian no había llegado cuando comenzó el partido, pero cuando se sirvió la primera bola, la mente de Henry se vació de todo excepto de la necesidad de destruir al holandés. Fue implacable. Parecía que nunca daba un paso atrás. Explotó en cada volea, dejando al holandés aturdido. Ganó los 2 primeros juegos por resultados de amor, y entró en el tercero sintiéndose más fuerte que cuando había empezado. La furia hinchada inundó su cuerpo, mientras se lanzaba y buceaba por golpes imposibles, poniendo al público en pie una y otra vez. El primer set terminó rápidamente. El holandés empezó a hacer payasadas, tratando de pegar su destrozado nervio, pero Henry ignoró sus payasadas en favor de amonestar bruscamente al recogepelotas por un mal lanzamiento en el momento crucial. Abrió el segundo set con 3 ases consecutivos y escuchó un murmullo entre el público, como si estuvieran buscando sus abrigos. Se regodeó, tendrían más tiempo para contar a sus compinches cómo el chico de Christian había hecho pedazos al holandés. Pero después de tomar el segundo juego, miró a las gradas y se dio cuenta de que había sido prematuro. La multitud estaba agitada por otra razón. Christian había llegado con su nuevo amigo. Los ojos de Henry se entrecerraron. Comprendía que ningún mortal podía cuestionar las acciones del hombre nuevo,
pero el compañero de piel dorada de Christian hizo que una punzada de resentimiento recorriera sus emociones. Sin embargo, en lugar de aumentar su rabia cuidadosamente avivada, la dispersó, desequilibrándolo, y se deshizo de 2 faltas en el siguiente juego. Unos cuantos errores de juicio dieron al holandés el tercero también. Ahora había un nuevo sonido a su alrededor, el zumbido exaltado de una multitud que olfatea el inminente colapso de un competidor. Arrodillándose fuera de la línea de base, fingió atarse los cordones de los zapatos, sin dejar de mirar la cara sonriente y sonrojada del holandés. Se imaginó esa misma cara triunfante de victoria, riéndose de él junto con todos los demás. Llenó su mente con la imagen, hasta que su peso desplazó cualquier otro pensamiento. Un movimiento de reflejos en el último momento convirtió un aseguro para el holandés en una volea ganadora y le devolvió el impulso. Henry desgastó a su adversario, devolviendo incluso los golpes brillantes con una rapidez salvaje. Su resistencia nunca decayó, y su concentración se profundizó con cada punto, como un taladro de joyero. Al final, acabó con el holandés con un par de ases anticlimáticos. Agradeció los estruendosos aplausos con un saludo despreocupado, y asintió con la cabeza para mostrar a Christian que entendía que se encontrarían en el lugar habitual. Devolvió el beso que le sopló la hermosa mujer de pelo cobrizo que se aferraba al brazo de Christian con una amplia sonrisa y una reverencia. Enrique sabía que podía permitirse la galantería. Solo quedaban 2 periodos lunares antes de que el cuarto Reich del hombre nuevo alcanzara su predestinado dominio, y él sería investido con todo el poder de la Trinidad. Hasta entonces, esperaría su momento. La rabia que había acumulado para el partido seguía bullendo en su cerebro mientras la observaba tirando de Christian, posando sensualmente, como la elegante puta que era. No le importaba si estaba allí por gracia, por designio o por deseo. Henry juró que la rompería con el mismo odio implacable que había utilizado para abrumar al holandés. Su furia sería tan rabiosa como la de la propia calavera sagrada, hasta que hubiera conseguido arrancar a Lady Lilith Sativa del lado de su amado Christian.